Y se lo contábamos al iniciar, hoy es noticia, durante esta jornada la Comisión de Hacienda del Senado terminó despachando la mega reforma con la nueva fórmula de invariabilidad tributaria aprobada durante la semana pasada únicamente con votos oficialistas. Toda la oposición que estaba presente en la comisión rechazó la norma y el PPD se mantiene entonces sin participar, no integra esta instancia y tampoco ha manifestado si como partido o como bancada van a aprobar en sala o no, y de todo esto queremos conversar a partir de este momento con el senador del PPD, Pedro Araya. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Hola Matilde, muy buenas tardes. Bien para los tiempos que corren. Vamos a ver, ya. Senador, cuénteme. Hoy día la senadora y presidenta del Senado, Paulina Núñez, los llamó a honrar el acuerdo. Ella dice que el proyecto se ha despachado tal como ustedes lo acordaron el día miércoles pasado, por lo tanto ella llama a aprobar el acuerdo y a que ustedes honren su palabra. ¿Cuál es la respuesta que usted entrega? Yo lo primero que le diría a la presidenta del Senado que le pida a su gobierno que cuando negocie de buena fe y que muestre todas las cartas y que no cambie las circunstancias una vez que se ha cerrado la negociación. Hoy día el gobierno vuelve a lo que originalmente tenía con el PPD, no porque quisieran, sino producto de que nosotros ya le manifestamos, y en lo personal se lo señalé directamente al ministro del Interior, que yo no voy a votar a favor de la mega reforma producto del gol que trató de pasarnos el ministro de Hacienda en esta negociación. Entonces, malamente la presidenta del Senado puede hacer un llamado a respetar la palabra cuando el propio gobierno que ella representa fue el que incumplió las condiciones del acuerdo. Ella lo que dijo hoy día, hace algunos momentos atrás, dijo, aquí no hay nadie queriendo pasarse de listo, pasar gato por liebre, ni menos pasarse de pillos. Al contrario, dijo, siempre fueron distintas las alternativas las que estuvieron sobre la mesa, apoyando entonces que se habló durante estas negociaciones del 22%, de llegar con el impuesto corporativo al 22%, senador. ¿Quién hizo ese comentario? Disculpa, no te alcancé a escuchar al principio. La misma senadora Paulina Núñez. Qué raro, porque yo nunca me senté con la senadora Paulina Núñez a negociar esto. Esto se negoció directamente con el ministro de Hacienda y el equipo de Hacienda. Entonces no sé de dónde la senadora Núñez saca esa información. Mire, bueno me llamó la atención y ella quiero no estuvo que presente en ninguna de las conversaciones que tuvimos con el gobierno por este tema. Lo voy a invitar y también a todos los que nos están viendo a esta hora de la tarde que la escuchemos cuáles fueron las palabras que dijo la senadora. Yo quiero acá despejar algo que me parece que no es el tono, ¿no? Aquí no hay nadie queriendo pasarse de listo, pasar gato por liebre, ni menos pasarse de pillos, al contrario. Nosotros tenemos un acuerdo y lo quiero decir con todas sus letras. Esta propuesta que hemos recogido del PPD es la que va a llegar a la sala. Como por supuesto también el porcentaje del 23% en la rebaja del impuesto a la primera categoría. He hablado con los senadores del PPD, con su jefe y subjefa. Si nosotros vamos a cumplir, que ellos también estén disponibles a honrar la palabra. Obviamente que se produjeron decisiones que ellos no tenían en mente y que corregido aquello y por lo tanto sabiendo que lo que va a llegar a la sala es la propuesta del PPD en materia de invariabilidad y el 23% de la rebaja al impuesto de primera categoría, me atrevo a decir que deberíamos contar con ese apoyo. Bueno, y añade que hubo distintas propuestas sobre la mesa. Es que te vuelvo a reiterar, Matilde, la senadora Núñez nunca estuvo presente en las conversaciones que yo tuve con el ministro de Hacienda y con el equipo de Hacienda. Y hasta donde sé, las conversaciones que tuvimos como grupo de senadores, siempre se discurrió sobre el 23%. Es más, al ministro de Hacienda se le hizo presente que bajar del 27 al 23 simplemente por el hecho de que se produjeran ciertos años lo que se pensaba la baja, nos parecía complicado producto de la menor recaudación fiscal y que no está garantizado que lo que él ha planteado en la reforma se vaya a cumplir, que es esta suerte de shock de inversiones. Y ahora, más, senador, para ir aclarando cómo se produjeron los hechos, usted llevaba ya varias semanas conversando con el gobierno para poder llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Usted estaba negociando esto solo con el ministro Quirós y el equipo de Hacienda? Es que, a ver, Matilde, déjame contarte quizás probablemente algo anterior. Lo que pasa es que yo no me había concentrado en la discusión tributaria porque, como lo señalé en varias ocasiones, mi principal preocupación de la reforma, más que los temas tributarios, eran los temas ambientales, porque en lo personal siento
que el corazón de la reforma es el tema ambiental y permisología, porque se está desmantelando una institucionalidad que con el tiempo se ha construido entre todos y que ha permitido que el sistema funcione relativamente bien. Que necesita mejora, por cierto que la necesita. Entonces, la principal discusión con el Ejecutivo la teníamos concentrado justamente en el tema ambiental, y de hecho habíamos conversado con la gente de Hacienda, con gente del Ministerio de Medio Ambiente, para ver si podíamos tener algún punto de acuerdo y poder resolver esas diferencias. Ya, pero la parte de la invariabilidad, ¿la conversó usted solo con el equipo de Hacienda? No, lo que ocurre es que todos los senadores del PPD le planteamos al ministro que nos preocupaba el tema de la invariabilidad tributaria. Entonces, en esa línea, lo que tuvimos fueron conversaciones con el equipo de Hacienda, y también se lo planteamos al ministro en la reunión colectiva que tuvimos, que nos preocupaba la fórmula de la invariabilidad, estos 25 años a inversiones de 50 millones de dólares. Le hicimos presente que, primero, en un tiempo excesivamente largo; dos, aquí era cualquier inversión sobre 50 millones de dólares sin distinguir qué tipo de inversión. Entonces le hicimos presente que era necesario acortar los años y que además debería definirse, a juicio nuestro, algunas áreas estratégicas de la economía donde se pudiera aceptar la invariabilidad, siguiendo muy de la línea de lo que ha sido la historia de esta institución. Ya, ¿y esto quedó por escrito, senador? Esto es algo... Y en esa conversación lo que surge después, cuando ya el gobierno nos dice, mira, estamos disponibles a buscar una fórmula de acuerdo en materia de invariabilidad, obviamente ahí se me encargó a mí hacerme cargo de redactar un documento, de tener algunas conversaciones con Hacienda para ver dónde iban a estar los bordes de esta situación. Ya, y eso fue lo que usted redactó, pero en eso nunca estuvo sobre la mesa este 22% del que salió al día siguiente el ministro Quirós presentando. No, nunca estuvo arriba de la mesa en esa conversación, en las conversaciones anteriores de que el gobierno estaba pensando ir al 22% de impuesto corporativo. Siempre se habló y siempre se discurrió sobre el 23%. Ya, ¿y usted siente que pecó de ingenuo o que alguien me dijera, mira, aquí o estamos que negoció muy solo? ¿Perdón? ¿Usted no siente que pecó de ingenuo? Es que, ¿sabes qué? Yo no te diría que pequé de ingenuo. Lo que pasa es que tuvimos la buena fe porque uno supone que un ministro de Estado que está construyendo políticas públicas lo que hace es colocar todas las cartas encima de la mesa y decir, mira, esto es lo que vamos a negociar. Porque si a mí el ministro Quirós me dice, mira, nosotros estamos pensando que el impuesto corporativo tiene que ser 22, yo probablemente le hubiera dicho, ¿sabe qué? No me parece, veamos, son las condiciones de negociación, deberán haber otras compensaciones. Porque efectivamente, si al final del día fijar la tasa de impuesto corporativo es un tema que cada país tiene que definir conforme a la realidad económica que tiene. Entonces tampoco es que yo me cierre y sea de los que digan, no, aquí no se pueden bajar los impuestos. Pero sí era un elemento. Sí, pero le pregunto porque, por ejemplo, usted no estuvo en la foto donde se anunció el acuerdo, uno, y segundo, la senadora Jimena Órdenes, que también pertenece a la bancada, ella dijo que prefería ver después de redactado el proyecto si ella ponía su voto o no. Por eso que le digo, se apuraron. Pecaron de ingenuos. Lo que pasa, Matilde, es que aquí hubo un apuro, porque yo creo que habían algunos que estaban muy interesados en que apareciera una foto de que había logrado cerrar algo, pero efectivamente en la reunión que tuvimos con el ministro Quirós, la senadora Órdenes plantea que ella quiere leer primero la indicación, y obviamente porque necesitábamos conocer el detalle, si lo que teníamos en ese minuto de la reunión, cuando cerramos el acuerdo, era, por decirlo así, el marco general, y lo que faltaba era la ingeniería de detalles, era saber cómo cada propuesta a la cual habíamos arribado se iba a concretar en una indicación. Entonces, eso era lo que la senadora Órdenes pidió conocer, y que yo también señalé medio en broma, medio en serio, que en este tipo de cosas el diablo está en los detalles, así que la propuesta era recibir la indicación del Ejecutivo, leerla, y si estaba ok, haber realizado la foto al otro día en el Congreso Nacional en Santiago, diciendo que este era el acuerdo al que habíamos arribado, y más aún porque seguíamos en ese minuto en conversaciones con el gobierno para ver de qué manera se podían destrabar los temas ambientales. Ya, pero usted no estuvo en la foto por eso, porque no se había redactado, o porque se produjo ahí una descoordinación y usted ya se había ido nomás. O sea, yo me había ido en ese rato, pero lo que sí efectivamente dijimos que era necesario conocer antes de firmar un acuerdo, y por eso, Matilde, no hay ningún papel firmado entre el PPD y el gobierno, porque lo que existieron fueron dos documentos, un documento que le enviamos como senadores del PPD al gobierno con la propuesta de invariabilidad y un documento que conteste el gobierno en términos generales. Y lo que faltaba era concretar el detalle de cómo se iba a materializar eso en las indicaciones que iba a presentar el Ejecutivo, y por eso habíamos pedido que la foto no fuera ese día, sino que fuera al día siguiente, una vez conocido el texto de la indicación, que lo hubiéramos revisado y le diéramos el ok, porque todos entendíamos que una vez que se producía la foto, damos por cerrado el acuerdo. ¿Y de quién fue el apuro? ¿De el oficialismo y la presidenta del Senado o de los senadores PPD?
Yo creo que en esto estaba mucho más apurado el gobierno y la senadora Núñez que apareciera esta foto, porque por lo menos el resto de los senadores, la senadora Ordene y yo, fuimos muy claros en que era mejor que esta foto fuera el otro día, una vez que se conociera el detalle de las indicaciones, porque sabíamos que efectivamente ese acuerdo marco que teníamos tenía que concretarse en una serie de indicaciones que no estaban a la vista en ese minuto. Ya, y usted al otro día se entera por su jefe de prensa que le pide una declaración que el ministro había presentado una indicación con una rebaja del impuesto corporativo al 22%. Así es, yo me entero el día viernes, yo estaba en una reunión en la que estuve sin teléfono hasta cerca del mediodía, y cuando recupero mi teléfono, efectivamente, mi jefe de prensa me estaba llamando porque los medios estaban pidiendo una declaración respecto del 22%. Yo no tenía idea de qué se refería. O sea, de hecho, literalmente, como decía la presidenta Bachelet, me enteré por la prensa de esta indicación. Nosotros no teníamos conocimiento. Y en esto yo, Matilde, soy súper transparente, no tengo problema en decirlo. Si a mí, Hacienda, o con las personas con las cuales estuvimos conversando durante todo este tiempo, me hubieran dicho, mira, estamos pensando que esto va a ir al 22%, yo probablemente no me hubiera espantado y le hubiera dicho, ok, pero aquí hay condiciones de negociación que son distintas, porque bajar un punto más de impuesto corporativo es un mayor déficit del que se está presupuestado, que tiene el informe que hizo la DIPRES para este proyecto. Ya, varias cosas ahí. Si se va a generar un menor ingreso, ¿por qué su base ahora es una nueva rebaja ahora para el impuesto a los combustibles? Por una razón muy sencilla, Matilde, porque nosotros estamos escuchando el clamor de la gente y el clamor de las personas de clase media, que han visto que después del bencinazo que decretó el gobierno del presidente Kast, se ha generado un costo importante en el alza de la vida de las personas, que no se traduce solamente en el mayor valor de la bencina. Yo soy senador por Antofagasta y hemos visto cómo en este tiempo se ha incrementado fuertemente el valor del transporte interurbano, el valor de los alimentos, la prestación de varios servicios. Y esto tiene que ver con el mayor precio de los combustibles. Entonces, claro, el gobierno no tiene ningún problema en bajarle un punto más al impuesto corporativo de las empresas. Entonces le dijimos, ok, como están en esas condiciones, nosotros vamos a defender a la clase media, y por eso lo que estamos pidiendo es que aquí hay una rebaja al impuesto específico de los combustibles, que perfectamente el gobierno podríamos coordinar una fórmula que permita ir en una rebaja gradual, que tenga un impacto real en el bolsillo y que también permita reactivar la economía. Porque ya, pero si hay una rebaja ahí en el impuesto específico de los combustibles y el gobierno y el Estado más bien recibe menos ingresos, es la misma gente más pobre la que se va a ver perjudicada, porque van a seguir disminuyendo y recortándose los planes sociales, por una parte. ¿No le parece que ahí es peligroso jugar con esos ingresos, por un lado? Es que, Matilde, la pregunta es ¿por qué cuando yo digo le voy a rebajar el impuesto a la gente de clase media se produce ese desbalance? Y el gobierno no tiene ningún problema en dejar de cobrar el 4% de impuesto corporativo a las empresas, incluso llevarlo a un 5%, y ahí el desbalance es menor o tiene menor efecto. Yo en lo personal creo que sí, efectivamente podemos generar un déficit, pero también hay que tener presente lo siguiente, que eso va a aliviar el bolsillo de los chilenos, también va a permitir reactivar parte importante de muchas pymes, sobre todo, que hoy día están absolutamente al margen de cualquier ayuda estatal y que han visto en el precio de los combustibles un alza y un encarecimiento de su actividad productiva y no tienen ninguna forma de respaldo o de cómo resguardarlo. Ahora, pero también es contradictorio con la postura del PPD, porque usted decía que al PPD le importan mucho los temas medioambientales y claramente el impuesto a los combustibles es un impuesto correctivo de alguna manera, y es un impuesto progresivo porque es para las personas que más tienen. Pero, a ver, lo que pasa es, claro, efectivamente es un impuesto correctivo, pero uno tiene que asumir la realidad de las cosas, lo que está pasando hoy día en Chile. Nosotros podemos tener una gran discusión teórica respecto de si seguimos o no seguimos cobrando este impuesto, porque al final del día la gente de mayores recursos, ¿qué es lo que hemos visto? Los segmentos altos en Chile hoy día están utilizando auto eléctrico. La persona de más escasos recursos no tiene posibilidad de acceder a un vehículo eléctrico. Pero los autos hoy día se han transformado, ya no son un elemento de lujo, son un elemento de trabajo para las familias chilenas. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que efectivamente aquí lo que tiene que existir es una ayuda a la clase media. Entendemos los temas medioambientales, pero al final del día, el que termina con un auto a combustible son las personas más modestas de clase media. Hoy día uno ve los segmentos altos, como te decía, la gran mayoría con autos eléctricos. Bueno, entonces también hay que tener un sentido de realidad. O sea, ahora, yo sería feliz que todos pudiéramos tener un auto eléctrico, claro, pero no es la realidad de la inmensa familia chilena. La respuesta del ministro a esta propuesta fue la siguiente, lo invito a que la escuchemos. El tema de los impuestos a los combustibles nunca ha estado arriba de la mesa, no está arriba de la mesa, y es un tema muy serio fiscal que por lo menos desde este ministerio no lo hemos considerado tocar. Pero se arriesgan entonces al rechazo del senador Pedro Araya en la sala porque él dijo que iba a rechazar si es que ustedes no rebajaran el impuesto específico. A ver,
aquí nunca hay que perderse con los objetivos de largo plazo. La responsabilidad fiscal, la seriedad fiscal está por sobre cualquier pequeño arreglo o que alguien quiera una cosa y quiera otra. Esto no es algo poco serio y por lo tanto el tema fiscal no es transable, nunca lo va a ser. Ya, dijo que era poco serio hacer esta propuesta. Es que, ¿sabes qué? Me extrañan las palabras del ministro Quirós porque él sabe, la reforma del ministro Quirós tiene una sola certeza, Matilde, que a las empresas se le va a rebajar los impuestos. Todo lo demás es una lotería, porque no sabemos si producto de esta rebaja de impuestos va a haber una mayor inversión, si las empresas van a invertir en Chile, eso no se sabe. Y además va a pasar algo que yo creo que el mercado ya lo internalizó, el mercado está internalizando que esta reforma es la reforma de un sector político. Y como tal, como toda reforma que no ha sido transversal, que no ha sido consensuada, corre el serio riesgo de ser una reforma yogur, que termine con fecha de vencimiento cuando termine el gobierno del presidente Kast. Porque yo podría apostar que si el día de mañana la centroizquierda gana la elección, o la izquierda gana la elección, y esta reforma se aprueba tal como está, va a ser modificada o derogada. Y eso claramente en ningún minuto va a generar el efecto que está esperando el presidente Kast de darle tranquilidad, seguridad y estabilidad a los mercados y a las empresas. Porque saben que esta es una reforma, a diferencia de otras reformas estructurales que se han hecho en Chile, que se construyeron en consenso entre la oposición y el gobierno, se ha construido con un solo sector. Entonces, obviamente, claro, el ministro Quirós tiene razón, puede ganar hoy día por un voto, pero sabe que el mercado ya internalizó que es un acuerdo frágil, que sabe que es un acuerdo que probablemente no va a dinamizar la economía. Y claro, en 4 años más el ministro Quirós probablemente va a estar afuera, va a volver a asesorar empresas y ya no se va a preocupar de este tema, pero va a dejar efectivamente al país con un gran problema respecto de cómo se vuelve atrás, respecto de una mala reforma que tiene una serie de críticas, no solamente al mundo político, sino también desde la academia, desde ciertos sectores como el Consejo Fiscal Autónomo. Ahora, senador, usted, vio la respuesta. ¿Por qué tendría que bajar el impuesto a los combustibles para ganar un voto que es el suyo? Porque en estos momentos esta propuesta es solamente suya. ¿No le parece que es muy caro su voto? Bueno, es que el gobierno tiene que sopesar. Pues el gobierno, nosotros teníamos un acuerdo que íbamos a cumplir de buena fe. Cuando alguien se trata de pasar de listo, como lo hizo el ministro Quirós, tiene que asumir las consecuencias de que ese acuerdo se quebró. Si quieren volver a sentarse a la mesa, obviamente yo no me puedo negar a seguir conversando con el gobierno, pero voy a conversar en una situación distinta, porque hoy día no tengo confiabilidad de que el ministro Quirós, cuando me siente con él, me esté entregando toda la información para tomar decisiones. Entonces, claro, por esa razón yo lo voy a insistir con este punto, porque además estamos haciendo eco de algo que nos plantean día a día la gente en la calle. Ahora, senador, usted durante el fin de semana contó que había conversado con el ministro Alvarado. ¿Ha vuelto a conversar con el ministro Quirós? ¿Hoy día ha vuelto a conversar con el ministro Alvarado? Porque dijo, si el gobierno no está dispuesto, mejor no perdamos el tiempo. Con el ministro Quirós no he conversado, he estado conversando con el ministro Alvarado, porque el ministro Alvarado entiende de la importancia de mantener el diálogo político con los senadores, de poder entender que tienen que reparar el impasse que se generó producto de lo que quiso hacer el ministro Quirós, y en esa línea hemos mantenido un diálogo con el ministro Alvarado, pero el ministro Alvarado sabe que respecto a la mega reforma no estoy disponible a sentarme a la mesa si es que aquí no se aborda el impuesto específico a los combustibles. Ahora, el impuesto específico a los combustibles tendría que ir en un proyecto de ley aparte, porque no estaría incluido en la mega reforma. Sí, puede ir en un proyecto aparte. Lo que pasa es que eso le manifesté al ministro Alvarado, que si el gobierno estaba disponible, que podemos consensuar una fórmula de cómo se rebaja el impuesto específico a los combustibles. Estoy consciente que en este proyecto probablemente no va a poder entrar porque ya estamos casi en la recta final, pero podemos firmar un compromiso en la cual el gobierno se compromete en un corto tiempo a enviar este proyecto de ley al Congreso para que sea discutido. Ya, pero nada le garantiza que ese proyecto se vaya a aprobar, no es muy popular. Pero yo tengo confianza que si el ministro Alvarado se compromete, va a cumplir. Ya. ¿Qué ha pasado con el resto del PPD? Porque usted reconoce que en esto está negociando solo. Primero, ¿por qué está negociando solo? Y segundo, ¿se ha comunicado con al menos la senadora Carvajal y con el senador Celis? A ver, lo que pasa es que lo que hay que entender, Matilde, que por decirlo así, la senadora Carvajal, el senador Celis y yo tenemos distintos niveles de enojo respecto a lo que ocurrió con el gobierno. Yo conversé el fin de semana con el senador Celis, le planteé cuál era mi posición, también se lo comuniqué a la senadora Jimena Órdenes, con la senadora Carvajal no he podido hablar, pero ellos saben en lo que están y además les dije, miren, esto es a título personal, veamos cuando nos podamos reunir los cuatro cómo vamos a enfrentar el tema, pero yo por lo menos voy a estar en esta cruzada. Ya.
Hoy día no han vuelto a conversar, no han tenido una reunión todos. No, porque estábamos todos con distintas reuniones y comisiones. Probablemente si conversamos va a ser en el transcurso de la tarde, noche o mañana a primera hora. Ya, pareciera ser una prioridad, ¿no? No, sí, de todas maneras. Ya, Siempre es prioridad, pero también hay que recordar que tenemos que atender otros temas legislativos que son tanto más importantes que la mega reforma. Ahora, senador, ¿qué ha pasado con el presidente de su partido? Porque el presidente de su partido también se enteró por la prensa sobre este acuerdo al que había llegado usted y los otros 2 senadores del PPD con el gobierno. A ver, efectivamente, el presidente del PPD se enteró del acuerdo final por la prensa del tema. Ahora, él sabía, porque en su minuto cuando lo conversamos, le planteé cuál era mi tesis de cómo enfrentar este tema, porque aquí, Matilde, no hay que perderse lo siguiente. La oposición enfrenta un dilema. O se atrinchera diciendo esta es la mega reforma de los ricos, es la mega reforma de Kast, o trata de incidir de alguna manera. ¿Por qué? Porque la derecha tiene 26 votos y con 26 votos aprueba cualquier cosa en el Senado, salvo los temas de nombramiento, porque tiene la mayoría necesaria. Entonces, en eso le planteé en su minuto, antes de que Raúl Soto asumiera como presidente, que yo estaba en la tesis, de que teníamos que tratar de incidir especialmente en la regulación ambiental que se estaba proponiendo, porque si no, lo que iba a ocurrir es que nos íbamos a quedar con un proyecto que tenía una serie de deficiencias técnicas, deficiencias de carácter económicas, políticas, un problema en la recaudación, que iba a estar todo el gobierno del presidente Kast. Y como están las cosas hoy día, donde se ve poco probable que alguien de la centroizquierda pueda ganar la presidencia de la República, esos 3 años y tanto se podían transformar fácilmente en 8 años. Entonces, en esa lógica yo le dije, tenemos que tratar de incidir, yo voy a tratar de abrir un canal de comunicación con el gobierno para ver hasta dónde están dispuestos a llegar, concentrado principalmente en los temas ambientales. Entonces, claro, él conoció de que estábamos en estas conversaciones iniciales, pero no conoció efectivamente el detalle de lo que se acordó, porque además déjame decirte que el acuerdo por invariabilidad fue un acuerdo que prácticamente se suscitó demasiado rápido, se suscitó, te podría decir que en menos de 4 horas, desde que nosotros enviamos el documento hasta que nos dieron una respuesta afirmativa. Entonces, claro, puedo reconocer que ahí tuvimos un error de no haberle informado al presidente del partido de que estábamos a punto de cerrar un acuerdo con el gobierno en tema de invariabilidad. Ahora, en la invariabilidad han resuelto que la van a llevar al Tribunal Constitucional. Me imagino que no con los votos suyos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo tengo ahí una diferencia con el resto de los colegas de la oposición. Primero, porque el Tribunal Constitucional no es una herramienta de presión política. El Tribunal Constitucional está concebido como un órgano destinado a resolver conflictos de carácter constitucional. En segundo lugar, si uno empieza con este tipo de amenaza, presupone o legitima el Tribunal Constitucional como una tercera cámara. O sea, te doy un supuesto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el día de mañana este proyecto, la invariabilidad se cae por distintas razones y no aparece en el texto del proyecto? ¿Qué sentido tiene haber amenazado con que se iba al TC? Yo lo he dicho y se lo comuniqué al gobierno. Yo no tengo posición tomada de ir al TC. Una vez que este tema salga del Congreso, probablemente voy a estudiar y si efectivamente la norma que sale del Congreso en materia de la mega reforma por temas ambientales atenta contra la independencia judicial, atenta contra el buen funcionamiento de los tribunales ambientales, probablemente recurra al TC. Pero una vez que conozcamos el texto de la ley, pero empezar a presionar y además presuponiendo que el Tribunal Constitucional tiene cierta composición que va a favorecer tal o cual posición, me parece que es muy complejo y además deja en un entredicho bastante complicado a los integrantes del Tribunal Constitucional. Porque lo que uno esperaría es que un tribunal de esta envergadura falle conforme a derecho y no conforme al sentir político que puedan tener sus integrantes. Bueno, hoy día hubo cambio de presidente además en el Tribunal Constitucional. Bueno, además. Senador, pero esto de ir por la libre... ¿le puede traer consecuencias? ¿Lo pueden pasar al Tribunal de Disciplina? ¿Lo podrían llegar a expulsar del PPD? ¿No está en ese ánimo? ¿O la posición del PPD es tan frágil que da lo mismo? O sea, lo que pasa, yo entiendo que hay algunos PPD que estén molestos, de hecho algunos han circulado que tendrían que pasarme al Tribunal de Disciplina por lo que estoy haciendo, pero bueno, espero que si eso ocurre podría hacer mis descargos y explicar cuál era la lógica que teníamos en esta negociación y yo en esto efectivamente reconozco que probablemente tuvimos un error de forma de no comunicar correctamente al PPD cómo iban las negociaciones, probablemente eso debía haberse mejorado, pero creo que lo que estamos haciendo está en lo correcto porque tenemos que tratar de incidir en mejorar una reforma que tiene una serie de problemas que son de carácter estructural. Y que ¿Y por qué no se logró, senador, hacer un acuerdo con el socialismo para tener tal vez una voz más fuerte, más firme, con más senadores que pudieran tal vez haber incidido un poco más? Porque hay ciertos sectores también del Partido Socialista que estaban en la misma postura suya, y la de los otros 2 senadores que lo apoyaron en este acuerdo, pero finalmente por razones internas no lo logran.
qué es lo que está pasando en la oposición. Es que yo creo que hay un problema que es mucho más estructural y que la mega reforma lo vino a develar públicamente. Si yo creo que para nadie es un misterio que Chile está viviendo un nuevo ciclo político y en ese nuevo ciclo político se están redefiniendo los actores, se está redefiniendo qué es lo que es la izquierda, qué es lo que es el progresismo. Y claro, si yo creo que esto durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, recordemos que el presidente Boric trató incesantemente de lograr una sola coalición y todos vimos la tensión permanente que existió entre el socialismo democrático y el Frente Amplio, que claro, estaba apaciguada porque parte importante del socialismo democrático estaba conduciendo el gobierno en cargos bastante importantes, pero había una tensión permanente. Al terminar el gobierno, esa tensión se hizo más evidente. ¿Y qué es lo que ocurre hoy día? Por un lado, el Frente Amplio está tratando de definirse quiénes son, cuál es su estilo, quién representan, y todos vimos en este consejo que tuvieron donde se definieron como socialistas. Por otra parte, vemos que el Partido Socialista está en una guerrilla interna bastante compleja entre distintas facciones que tiene entre los senadores, y que además el Partido Socialista tiene el problema que el Frente Amplio lo está arrinconando cada vez más. Entonces, cada paso que avance el Frente Amplio es un paso que va retrocediendo el Partido Socialista. Por otro lado, en el caso del PPD, la Democracia Cristiana, hemos visto el desgaste que han tenido en el último tiempo y que necesitan obviamente una redefinición política. Entonces, ¿eso a qué contribuyó? Que en la práctica, en la oposición, porque cada uno está buscando definir su identidad, ha sido imposible lograr una forma de actuar en conjunto. Y ahora, en todo caso, usted decía que ahí usted reconocía un error en la forma de no haber conversado esto antes con el presidente de su partido. Y lo que está planteando el día de hoy de los combustibles, ¿lo conversó con el diputado Soto? Sí, yo le comuniqué, le dije que la única posibilidad que yo reabriera un canal de diálogo con el gobierno tenía que ver con el impuesto específico a los combustibles. Eso sí tuve la precaución de comentarle el tema antes de hacerlo público. Ya, pero ¿se lo comunicó o cuenta con la concordancia del diputado Soto? Yo le dije que esto era un tema exclusivamente personal, que entendía que esto era que él podía conversar este tema con la directiva, si me iban a respaldar o no, era un tema que ellos tomaran la decisión, que no tenía ningún problema en algún minuto en conversar con la mesa del partido y explicarle la lógica con la cual estábamos trabajando este proyecto, pero por eso digo que siempre lo he dicho, que en esto no comprometo ni a los senadores del PPD ni al PPD en este tema. Ya, pero usted es senador del PPD, ¿da lo mismo el PPD? No es que dé lo mismo, pero es que más en esto lo que estamos haciendo hoy día es tratar de representar un sentir que tiene una cantidad importante de chilenos y chilenas respecto al tema de los combustibles, y lo que yo espero es que el PPD pueda respaldar esta iniciativa, porque también es un partido que se ha caracterizado por la defensa de la clase media. ¿Y del medio ambiente? Y del medio ambiente. Y por eso también lo que le planteamos en su minuto a Raúl Soto como presidente del PPD, que sería bueno, porque todo estaba enfrascado en una discusión tributaria y que el PPD levantara como bandera en la mega reforma las modificaciones medioambientales y permisología. Sí, pero hay la gente que... la institucionalidad ambiental. Claro, pero hay economistas incluso que dicen que el impuesto al diésel debiera ser mayor, precisamente por el tema medioambiental. Está bien, si es que por eso, todas estas son posiciones discutibles, y yo creo que teóricamente, a mí también me gustaría que todos pudiéramos tener auto eléctrico, pero no es la realidad de las cosas. La gran mayoría de la gente, especialmente la gente de clase media, tiene una autocombustión y que necesitan un menor precio de los combustibles. Y en esto yo siempre lo he discutido con los economistas, siempre se pueden tomar buenas medidas, pero también hay que tener un poco de sentido de realidad, qué es lo que está pasando con el chileno que está en la calle, con el chileno que tiene que salir a trabajar, que con mucho esfuerzo ha comprado un vehículo para utilizarlo como herramienta de trabajo y que hoy día ve con preocupación que producto del alza de los combustibles prácticamente no le alcanza para cubrir ni sus necesidades básicas. Pero si hay menos recursos, ese mismo chileno también le van a cortar más cosas en el consultorio. Es cierto, y por eso también en la invariabilidad uno de los temas que colocamos era esta sobretasa de 1,5, porque lo que iba a ocurrir si se aprobaba el proyecto de invariabilidad que nosotros habíamos presentado, que las empresas que no se acogían a invariabilidad iban a pagar 23%, aquellas que se acogían a invariabilidad pagaban 24,5%. Entonces había un 1,5 más de recaudación, que justamente lo que pretendía era poder a lo menos aminorar el impacto negativo que tenía la otra rebaja del impuesto corporativo. Senador, y ya, ¿cómo están las cosas a esta hora? No se ha sentado a hablar con nadie porque hay una puerta cerrada respecto al tema de la rebaja del impuesto a los combustibles por parte del Ministerio de Hacienda. Hay un portazo absoluto, cerrado. ¿Qué es lo que va a hacer entonces? Vamos a esperar conversar con el ministro Alvarado. Si la conversación, como te digo, hoy día es con el ministro Alvarado. Entonces, una vez que el ministro Alvarado me comunique que
efectivamente el gobierno no está disponible, tendremos una conversación y yo le diré que lamentablemente no voy a apoyar el proyecto gracias a lo que hizo en su minuto el ministro de Hacienda de haber bajado en 22% el impuesto corporativo y ni siquiera haber tenido la deferencia de decirnos que estaban pensando hacer esa jugada. Pero lo puede aprobar igual. ¿Perdón? Lo va a aprobar igual, lo puede aprobar igual. Lo pueden aprobar igual, sí, pero por lo menos con mi voto no van a contar. Porque yo creo que cuando ya. uno en política... ¿Y ahí usted se abstiene o vota en contra? Sí, lo voy a votar en contra si es que no se resuelve el tema del impuesto específico a los combustibles. Bien, senador Pedro Araya, le queremos agradecer esta conversación a esta hora de la tarde con CNN Chile, muy clarificadora respecto a lo que ocurrió, la cronología y a la situación entonces en la que se está en este momento. Muchísimas gracias por la conversación y que tenga una buena tarde. Muchas gracias a ti, Matilde, y un saludo afectuoso a todas las amigas y amigos. Muchas gracias. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde con esta imagen de Concepción, cielos cubiertos, ahí prácticamente un poco de neblina también se ve en la imagen. Nos vamos a la pausa cuando son las 6:27.